Buenas tardes, soy Enrique Musé, consultor y coach experto en trauma relacional y dinámica de sistema de equipos o dinámicas de equipos, ¿no? Trabajando con organizaciones y con empresas, de cómo funcionan todos los equipos, todos los departamentos, toda la estructura humana de las empresas y también pues atendiendo a personas que tienen problemas, sobre todo pues derivados de relaciones traumáticas, relaciones tóxicas o relaciones pues con personas que han podido dañar, ¿no?, la integridad, la autoestima, el buen hacer, ¿no?, de la persona, ya sea a través de, bueno, pues de relaciones de pareja, de relaciones con familias, con relaciones, sobre todo, como vamos a ver hoy, en el ambiente laboral. Y con esto quería empezar haciendo pues la concatenación, la unión con lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver hoy un tema especialmente, yo creo que relevante en este mundo que estamos viviendo empresarial, sobre todo, todas estas pues dinámicas en las empresas, todas las, bueno, pues relaciones que se generan dentro de las empresas, de los departamentos, de los sistemas, de los equipos humanos que están detrás de esas organizaciones. Y es un tema que se conoce, pero no tanto en profundidad como debería ser. Yo quisiera hoy poder exponeros a aquellos que estáis aquí en la clase y a aquellos que estáis también online, presentaros y delante o poneros delante todo lo que concierne a algo tan importante, tan invisibilizado, porque realmente no se toma en consideración o en cuenta, con la cuenta que debería darse, que es el mobbing, que es la violencia dentro del entorno laboral, ¿no? Vamos a ver qué es, qué comprendemos o qué entendemos como mobbing, cómo poder identificar esas dinámicas tóxicas que destruyen por completo a la persona, la devastación que sufre una persona cuando es bueno, pues, diana o carne de cañón del mobbing, pues es tremenda y además, como vamos a ver, es paulatina y gradual y cuando uno se quiere dar cuenta ya tal vez sea demasiado tarde. Se llama también el acoso psicológico en el trabajo, porque es igual que el bullying se da también en entornos escolares, el mobbing es un poco parecido, ¿no?, en su forma y fondo, pero dentro del entorno laboral. Bueno, quiero que entendáis qué es el mobbing. Después de esta clase de hoy vais a entender muchas cosas y quizás si vosotros mismos habéis pasado por procesos similares o conocéis a alguien pues que no acaba de entender qué le está pasando en el trabajo, quizá podáis ser también de gran ayuda para esas personas que necesitan un poquito de referencias, de claridad, de luz, de algo que no entienden, ¿no?, y que es tan importante y que destruye, como decía antes, realmente las estructuras internas de una persona. El mobbing o acoso psicológico en el trabajo es una de las formas más invisibilizadas que pueden existir, ¿no?, dentro de un entorno laboral y sobre todo además también son destructivas, porque ya digo que es una, un elemento que destruye por completo a la persona. El problema del mobbing es que no deja huellas externas, igual que el bullying también, a veces sí, pero sobre todo en el entorno laboral no hay huellas visibles, no hay peleas, digamos, entre los, puede haberlas, pero entre los compañeros de trabajo, jefes subordinados, etcétera, es algo mucho más sutil, mucho más civilino, mucho más insidioso, mucho más mm, invisibilizado, ¿no? Pero que va poco a poco, va minando a la persona, va minando su identidad, la va erosionando, la va eliminando, lógicamente la autoestima, su salud física y salud mental se va poco a poco resquebrajando y poco a poco va pues sometiendo a la persona. Hay que entender el mobbing como no un conflicto puntual, no es un conflicto puntual o una pelea o un malentendido que puede suceder lógicamente en cualquier situación donde haya un entorno, ¿no?, de un grupo de trabajo, sino que es una persecución, como veremos después, ya casi sistematizada o sistemática de esa persona y además también es un suceso que se prolonga en el tiempo. Es sistemático y además prolongado, es decir, se va dando en sucesivos momentos y de forma que es concatenación en el tiempo. Por tanto, el objetivo que tiene esa concatenación y esa destrucción progresiva es precisamente la quiebra psicológica de la persona que es elegida como cabeza de turco o chivo expiatorio de ese grupo
en el entorno laboral. Por tanto, una idea clave que quiero que entendáis desde un principio, a veces se tiene en cuenta que, o se puede tomar en consideración que el mobbing lo, lo sufren personas quizá con una capacidad inferior o con una tara X determinada o defectos varios. Todo lo contrario. El mobbing, esta idea que tengáis clara desde el principio de la clase de hoy, y quiero que la mantengamos durante todo este rato, suele dirigirse no a personas mediocres, no a trabajadores mediocres, sino todo lo contrario a los más competentes, a los más válidos, a los más destacados y honestos dentro de la organización. Y ahora veremos el porqué de todo esto. O sea, no confundamos esto, que es importante, porque es una de las claves de trabajo con estas personas, ¿no?, que sufren el mobbing. Al revés, por su valía han sido elegidos para ser destruidos. Es muy duro, pero hay que jugar con esa ventaja, entre comillas, de la validez del trabajador. ¿Cuál es el perfil habitual de la víctima de mobbing? Bueno, hay diferentes estudios y diferentes, lógicamente, experiencias con las personas víctimas del mobbing. Hay un patrón que se reitera. Insisto, son profesionales que son válidos, con alta implicación, que destacan por varias cosas, varias virtudes, por compromiso, por lealtad, por su creatividad, por su justicia, en fin, diferentes parámetros positivos que son elegidos como víctimas. Aquí tenéis, por ejemplo, pues varios puntos. Alta implicación, gente comprometida con su trabajo. Honestidad, gente que no quiere someterse a, bueno, pues a diferentes criterios o elecciones de la empresa y deciden mantenerse de forma ética y honesta dentro de sus creencias personales. Y por supuesto, el talento visible, alguien que es bueno, es buen trabajador, buen profesional, ¿eh? Es decir, en lugar de premiar esa valía, pues se quiere castigar o se quiere neutralizar esa amenaza que puede suponer para otras personas que no son tan válidas como la persona elegida como chivo expiatorio o como víctima del mobbing. Bien, eso quiero que lo tengáis claro desde el principio. No son malos profesionales, sino todo lo contrario. Son implicados, son honestos, son talentosos o son destacables en el ambiente laboral. Como decía, el mobbing, esa repetición sistemática del daño y además prolongada en el tiempo, es como la tortura. ¿Os acordáis de la tortura china, ¿no? De la tortura que, bueno, hay muchas torturas, pero una conocida es la tortura de la gota, ¿no? Es una gota de agua, no hace daño, pero una gota de forma continuada en el mismo sitio, día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, pam, pam, va llevando a producir daño en un medio largo plazo. Pues un poco igual que el mobbing, ¿vale? Cada acción, cada gota, bueno, pues puede parecer trivial, no tiene importancia, puede parecer, bueno, algo sin tomar mucha medida, pero que esa reiteración, con la reiteración en el tiempo, en un entorno que no se puede escapar, digamos que la persona que trabaja en la empresa, pues necesita trabajar en la empresa, necesita el dinero, necesita, pues, bueno, llevar sustento a casa, entonces no puede decir, hoy no voy a trabajar, no, tiene que ir a trabajar porque es su medio de vida y una falta en el trabajo pues supondría una clara falta pues de, de labor profesional, ¿no? Por tanto, esa reiteración produce ese deterioro progresivo y además llega un momento que ya es irreversible en la víctima, ¿vale? Hay diferentes fases, quiero que entendáis también diferentes fases de cómo se produce el mobbing, ya digo, que es el acoso psicológico en el trabajo, que es hoy en día está muy extendido y poca gente sabe lo que es. Uno es la duda. El trabajador, después de esas faltas reiteradas, empieza a dudar de su propia valía, de su propia profesionalidad, no entiende muy bien, duda de sí mismo, de sus acciones que comete, no entiende por qué, pero empieza a tener ciertas dudas o se plantea ciertas cuestionamientos de su desarrollo profesional. Después, si continúa ese acoso, hay una fase de erosión donde la autoestima, ya después de tanto dudar, de tanta repetición, la autoestima se va deteriorando progresivamente ante esos ataques continuados en el tiempo. Después, en una fase 3,
hay un deterioro laboral. Es decir, después de dudar, después de esa erosión, lógicamente tiene una repercusión en la, bueno, pues en la forma de entregar, en la forma de hacer nuestro trabajo. Por tanto, el rendimiento laboral disminuye. Lo que refuerza, fijaos aquí qué crítico, ¿no? Qué dramático, alguien te hace dudar, dudamos de nosotros mismos, esa erosión de autoestima, pues algo tengo que haber hecho mal o tengo que estar haciendo mal. Por tanto, ese rendimiento, lógicamente, esa rumiación va deteriorando la capacidad y el rendimiento laboral. Por tanto, refuerza además las acusaciones que el acosador inicialmente ha vertido sobre la víctima. Y en una fase 4 hay una internalización, es decir, ya la persona, después de todo el tiempo, de todos esos efectos producidos, pues ya asume o se inculpa o atribuye esa falta a sí mismo. Por tanto, cree y considera que el problema está en esa persona mismamente. Bien, es una atribución de la culpabilidad. Y además, esto no va acompañado únicamente como por deterioro cognitivo y de rendimiento laboral, sino que también el cuerpo también tiene repercusiones o sufre repercusiones, porque la víctima de mobbing es muy típico, casi prácticamente es común en casi todos los procesos de mobbing. La víctima comienza a sufrir somatizaciones, es decir, el cuerpo desarrolla una serie de consecuencias, de efectos, bien, pues ¿cómo pueden ser? Pues dolores determinados en diferentes lugares del cuerpo. Algo muy clásico y típico es el insomnio, no puedo dormir por las noches. Hay problemas digestivos, pues que las digestiones pues, se hacen pesadas, no te entra la comida, tienes un nudo en el estómago, bien, por todo este proceso que acabamos de describir, incluso hasta podemos decir problemas cardíacos, ¿no? Es decir, son las expresiones, aquí ponemos físicas, o los síntomas físicos de algo, de un hematoma psíquico, de un trauma psíquico que no está reconocido, que no se le atribuye como un trauma psíquico porque la persona que lo está pasando no entiende lo que le puede estar pasando. No es como algo concreto, puntualmente concreto, que se puede un poco descubrir o se puede o recordar activamente algo puntualmente dramático. Lo podemos recordar, un accidente de tráfico se puede recordar, pero el mobbing, que es algo muy, yo digo, muy insidioso, muy invisible, la gente no lo atribuye como daño en sí, como trauma psíquico. Por tanto, al no identificarse, el cuerpo también expresa y somatiza esos problemas. ¿Bien? Hay un tema importante aquí que quiero que entendáis también, no solamente en el mobbing, sino también en muchos daños psicológicos que sufren las víctimas de diferente índole, pero en el caso del mobbing, cuando hay una persona, no quiero explicaros ahora los trabajos de Martin Selig, pero sí es verdad que cuando una persona es sometida de forma continuada a un maltrato, en un entorno que no puede, digamos, evitar o escapar, ya sea pues, el colegio, ya sea una relación de pareja, ya sea un entorno laboral, se produce lo que Martin Seligman en los años 60 describió como indefensión aprendida, en los años 70, como indefensión aprendida. Es decir, la víctima aprende, fijaos qué dramático, aprende que nada de lo que se haga va a cambiar la situación. Y como consecuencia hay una paralización, una parálisis. Da igual lo que haga, porque es que ya he aprendido que haga lo que haga, las consecuencias son malas, por tanto no puedo hacer nada para evitar el daño, con lo cual me paralizo. Bien, ¿qué ocurre cuando uno se paraliza o queda inerme o queda, digamos, sometido a esa situación en sí? Pues que la persona pierde esa capacidad o sensación de control, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre su propia vida, sobre su propio día a día, sobre su propia capacidad de casi prácticamente de vivir, ¿no? Es decir, se desconecta, hay una desconexión emocional y esa persona se vuelve pasiva, se vuelve, bueno, pues completamente a merced o se convierte en alguien que es capaz, es muy manipulable a merced del acosador. Por tanto, además, cree que todo lo que le ocurre es por su culpa. Y como hemos visto, hemos dicho al principio, es todo lo contrario, es por su valía. Ese es el trabajo, precisamente uno de los pilares básicos que utilizamos en el trabajo de la recuperación con víctimas de abuso psicológico, sobre todo en el mobbing.